La siguiente es, ¿por qué algunas tradiciones de la iglesia tienen la misma autoridad que la Biblia? Bueno, depende qué tradiciones hablamos, pero por ejemplo, la Biblia antes de ser escrita fue predicada oralmente, y ahí estamos hablando de una tradición oral, por ejemplo. Pablo predicó durante 30 años y no todo lo que predicó se puso por escrito, y recién después de haberlo predicado se puso por escrito. Lo que hay que entender ahí es que una cosa es una tradición humana. Por ejemplo, las tradiciones humanas no tienen el mismo peso que la palabra de Dios. Pero lo que hay que acordarse es que la palabra de Dios no solamente es la palabra escrita, sino también la palabra oral. Eso está casualmente en 2 Timoteo, 2 Tesalonicenses 2.13 me parece, o 1 Tesalonicenses 2.13, o yo creo que es 1 Tesalonicenses 2.13, o si no 2 Tesalonicenses 2.13. Ahí lo que dice es, os alabamos hermanos porque habéis recibido la palabra de nuestra predicación, no como palabra de hombre, sino como lo que es, como palabra de Dios. Y después en 2 Tesalonicenses 3:6, lo que dice ahí es que hay que, lo que habéis escuchado de mí, transmitidlo a otros hombres, que a su vez sean capaces para enseñar todo aquello que sea palabra de Dios. Y por ejemplo, lo mismo dice 1 Corintios 11, 1, 2, que dice que hay que alejarse de todo hermano que no siga la tradición de los apóstoles, por ejemplo, ¿no? Porque esas tradiciones no son tradiciones humanas, sino que es la misma palabra de Dios explicada de manera oral. Y, por ejemplo, yo en el debate que tuve acá con el pastor Will, por dar un ejemplo, ¿no? Él Ujú. decía, bueno, yo a mi hijo le doy una orden, mi palabra soy yo mismo. Bueno, pero a tu hijo le hablas, a tu hijo no le escribes. O sea, el punto es, tu palabra escrita y tu palabra oral tienen que ser obedecidas ambas dos, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita es palabra de Dios con todas las letras, y la palabra de Dios oral también. Entonces, lo que está al mismo nivel no es una tradición humana. Lo que está al mismo nivel es la palabra de Dios oral, que esa es la tradición oral, que es transmitida por Jesucristo a los apóstoles y por los apóstoles a sus discípulos. Entonces ahí refutaría usted, se refutaría, ¿no? La sola escritura. Totalmente, totalmente. La sola escritura no tiene sustento de ninguna... Ojo que acá tenemos que aclarar una cosa. Nosotros somos escritura, los católicos. O sea, no es que nosotros decimos que la escritura no es palabra de Dios. Nosotros somos escritura. Ujú. No somos sola escritura. Esa es la diferencia. No somos sola escritura. Porque aquellos que dicen sola escritura niegan la tradición, que es tan palabra de Dios digamos, como la escritura puesta por escrito, y niegan también el intérprete, que es el magisterio de la iglesia. Ahí está el punto, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que la sola escritura no tiene sustento, es porque primero no es una doctrina que está en la Biblia, y por otra parte, la sola escritura provoca un caos doctrinal, porque todos se basan en la Biblia, pero todos dicen cosas distintas. Entonces, ¿quién tiene razón? Necesitamos un intérprete que tenga una palabra infalible también, porque sin ese intérprete, ¿cómo hacemos para saber qué es lo que dice la palabra de Dios? Inclusive, me parece que está en 2 Pedro. Ahora se me confunde la primera carta de Pedro con la segunda, perdón, pero creo que es 2 Pedro 1:20 o 2 Pedro 3:16. Creo que es 2 Pedro 1:20, que dice, la escritura tiene cosas difíciles de entender que los incultos o los indoctos tuercen para su propia perdición. Eso significa que es necesario un magisterio, ¿no? Mm, claro. Ya, entonces la siguiente pregunta sería,
¿Qué significa para ustedes tener una relación personal con Jesucristo? Una relación personal con Jesucristo sería, ante todo, la relación que tiene todo bautizado. El bautizado tiene a Dios como Padre y tiene a Cristo como hermano mayor. También Cristo en cuanto a Dios es nuestro Padre, pero en cuanto a hombre es nuestro hermano mayor en ese sentido. Entonces, todo aquel que es bautizado, nosotros en el rito del bautismo tenemos la bendición de la boca y de las orejas del bautizado. ¿Por qué razón? Porque el no bautizado no tiene a Dios como Padre. Entonces, por esa razón, cuando uno es bautizado, al bebé o al adulto, además de que se le perdonan los pecados personales, el pecado original, se convierte en hijo de Dios, por otra parte empieza a tener a Dios como Padre. Entonces, con su boca va a poder hablar con Dios a través de la oración y con sus oídos va a poder escuchar su palabra cada vez que escuche la Sagrada Escritura. Entonces, una relación personal con Jesucristo implica la relación que tienen los hijos de Dios, tanto con el Padre Celestial como con su hermano mayor, que es Jesucristo en cuanto hombre. Y eso nos permite hablar a Dios como nuestro Padre a través de la oración y al mismo tiempo escuchar su palabra. Y después una relación personal con Jesucristo es que Cristo, junto con la Santísima Trinidad, porque es una habitación trinitaria, que por la gracia Cristo viva en nuestra alma. Por eso hay que estar en gracia de Dios. La persona que vive en pecado no puede tener una relación personal con Jesucristo. En cambio, la persona que vive en gracia de Dios, que justamente vive confesada, que participa de la misa, que perdona a sus enemigos, que cumple los mandamientos, es templo de la Santísima Trinidad. Entonces, como dice San Pablo, ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Cristo vive en Pablo por la gracia, porque Pablo vive en amistad con Dios, justamente en amistad con Jesucristo al cumplir sus mandamientos y al creer en Él. Entonces, bueno, esto sería más o menos una relación personal con Jesucristo. Habría mucho más que decir, ¿no? Pero esto en resumen. Vale. Pasando a la siguiente, esta me la hizo un compañero que es, podemos decirle, protestante. Es la siguiente. ¿Por qué llaman Padre si según el Evangelio de Mateo 23:9 dice, no llames Padre vuestro a nadie en la tierra? O sea, Sí, casualmente tengo un escrito sobre eso, te lo voy a poner en pantalla. Casualmente sobre eso escribí algo en Twitter una vez, ¿no? Dice, tú dices que no se debe llamar, lo puedes leer ahí, ¿verdad? Dice, a ver. tú dices que no se debe llamar padre a nadie, ya que el Señor Jesucristo ha dicho, no llaméis padre a ninguno de vosotros sobre la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Esto está en Lo Mateo mismo. 23. Bueno, es cierto que nuestro Señor Jesucristo ha dicho eso, acá se explica, pero sin embargo también podemos leer en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, que cuando el primero estaba quemándose en los tormentos del infierno y ve a Lázaro en el seno de Abraham, exclama, Padre Abraham, apiádate de mí y envía a Lázaro para, esto está en Lucas 19, o sea, el rico llama a Abraham Padre, ahí en ese momento, y Cristo es el que cita esto, ¿no? Lo llama Padre no porque sea el Padre Celestial, sino porque fue uno de los patriarcas de Israel, ¿no? Pero acá me parece que hay más, ¿no? También el apóstol San Juan dice, os escribo hijitos, el apóstol San Juan, ¿no? Os escribo hijitos que vuestros pecados han sido perdonados en el nombre de Jesús. Y el apóstol sigue diciendo, a vosotros padres os escribo, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Está en la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 12 y 13. O sea, acá tenemos que decir que el apóstol llama hijitos a sus discípulos y después usa la palabra padres para aquellos que ejercen alguna paternidad, ¿no? Y no solo esto, sino que está San Pablo que dice, pues aunque tuvierais 10.000 pedagogos en Cristo, no tenéis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Esto está en 1 Corintios 4:15.
Lo que hay que decir es que los protestantes interpretan eso literalmente, pero si tuviésemos que interpretar la Biblia literalmente, tampoco se le podría llamar padre a tu papá natural, ¿no? Y creo que acabo de mostrar muchos pasajes donde Cristo menciona Padre Abraham, después San Pablo, yo soy vuestro Padre en Cristo, San Juan, hijitos míos, ¿no? Vosotros padres, ¿no? San Pablo también dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, ¿no? Lo dice San Pablo también. ¿Qué se refiere con no llamar padre a nadie? Porque tampoco se le podría llamar maestro a nadie, si vamos al caso. Y hay gente que por ejemplo, Martín Lutero se hacía llamar doctor Martín o maestro Martín. Entonces, si vamos al caso, ¿no? ¿Qué significa no llamar padre a nadie? No darle a nadie el lugar de Dios. La paternidad, el padre por excelencia es Dios, ciertamente. Entonces nadie tiene que ocupar el lugar de Dios. Pero eso no quiere decir que no haya padres por participación. Toda paternidad, sea espiritual o sea carnal, viene de Dios, ¿no? Y es participada del Padre Eterno. Entonces, por lo tanto, cuando uno le llama padre al sacerdote, no lo llama padre porque lo está poniendo en lugar de Dios, sino porque su paternidad espiritual, que implica engendrar hijos para el cielo, porque cada vez que el sacerdote confiesa, cada vez que el sacerdote celebra la misa, cada vez que el sacerdote predica, está buscando salvar almas, está buscando que las personas conozcan a Jesucristo y se salven, ¿no? Eso se llama engendrar personas, engendrar hijos para el cielo. Y lo mismo están los padres naturales que engendran hijos para esta tierra y al mismo tiempo tienen que ser padres espirituales de sus hijos también, tienen que buscar la salvación del alma de sus hijos, ¿no? Ellos son padres, tanto sacerdotes como padres naturales, pero sin embargo no ocupan el lugar de Dios. Esa paternidad la tienen participada de Dios. El primer padre es Dios y nosotros somos padres por participación, no padres ocupando el lugar de Dios, sino porque Dios, que es el Padre por excelencia, ha compartido su paternidad con cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, si habría que interpretar la Biblia literalmente, yo les diría la parte que dice, si tu ojo es motivo de pecado, córtalo, si tu mano es motivo de pecado, córtala. Yo creo que ¿quién no ha pecado con los ojos y quién no ha pecado con las manos? Estaríamos todos mancos y todos ciegos, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con la interpretación literal de la Sagrada Escritura. Yeah. Me acuerdo una vez que mientras hablaba con mi hermano, me dijo algo así que es necesario, o sea, a ver, esperen, voy a buscar. Es muy fácil ser católico porque si tú pecas, te puedes ir a confesar. Yo quería preguntar si es realmente así, o sea. No es tan así, porque por ejemplo, no solamente hay que confesar, sino que hay que hacer el propósito de no pecar más. El propósito implica no que no vayamos a pecar, pero por ejemplo, te voy a poner este caso, si alguien robó $1000, ¿no? Y esa persona viene y me dice en confesión, bueno, me vengo a confesar porque me robé $1000. Lo que todo sacerdote le va a pedir es que restituya. Bueno, esos $1000 los vas a tener que devolver, o sea, no puedes recibir la absolución si no los devuelves. Y la persona dice, no los quiero devolver. Bueno, no estás perdonado. No porque Dios no te perdone, sino porque tú no quieres ser perdonado al no buscar reparar la falta. Ahí está el punto, ¿no? Entonces, la confesión implica el arrepentimiento, ¿no? Y implica también la disposición de reparar la falta. Lo mismo, por ejemplo, un asesino, una persona que dice, bueno, maté a una persona. Si esa persona tenía familia, si esa persona tenía hijos, bueno, el asesino tiene que buscar no solamente confesarse, sino alimentar a los hijos de esa persona que mató, a la esposa de esa persona que mató, aunque sea secretamente, mandando dinero secretamente, ¿no? Pero tiene que de alguna manera ver qué daños produjo con ese asesinato y ver cómo reparar. Porque no es suficiente decir, bueno, me confieso. Está la confesión, perfecto, y la confesión es lo principal, pero después está la reparación. O sea, implica que la persona que viene a confesarse tiene que estar dispuesta a reparar, ¿no? Y te puedo asegurar que no es fácil todo eso. No es fácil para nadie. Lo que es,
por decirlo así, bueno del catolicismo, si uno quiere, es que nosotros estamos seguros que Dios nos perdonó cuando recibimos la absolución. Eso porque está en Juan 20, ¿no? Los pecados les serán perdonados a quienes ustedes se los perdonen y les serán retenidos a quienes ustedes se los retengan. Pero para poder confesarse se tienen que seguir 5 pasos, ante todo. El primero, el examen de conciencia, hacer un buen examen de conciencia de los pecados cometidos. El segundo, dolor por los pecados. ¿Qué significa dolor por los pecados? Que me arrepiento no solamente porque me puedo ir al infierno, sino porque reconozco que crucifiqué a Cristo con mis pecados, ¿no? Y después está el propósito de enmienda, o sea, el propósito de no volver a hacer eso y de reparar el daño que hice, si es que hice un daño grave, ¿no? Y después está la confesión ante el sacerdote y la penitencia, que es la reparación, además de eso, ¿no? Entonces, bueno, sí, no es tan así que, bueno, yo peco, total, después me confieso, porque Dios ve el corazón. Y si realmente esa es la cuestión, si yo me confieso con intención de seguir pecando, por más que el sacerdote me dé la absolución no me la da Dios, ¿no? Si a cualquier sacerdote le dices, bueno, me quiero arrepentir porque mañana me voy a un prostíbulo y voy a estar con prostitutas. El sacerdote te va a decir, no te voy a confesar. O sea, si alguien me dice una cosa así, no te puedo confesar porque me estás diciendo lo que vas a hacer mañana. Se supone que no lo tienes que hacer. Ahí está el punto, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Implica verdadero arrepentimiento y Dios ve el corazón y Dios ve quién está arrepentido, ¿no? Entonces, sí, Dios es misericordioso para aquel que se arrepiente. Y arrepentirse es algo del corazón, justamente, ¿no? Es la mejor respuesta que pude haber tenido. La siguiente es acerca del nombre de Jehová. Sí. ¿Es correcto llamar a Dios Jehová? Como en las traducciones de Reina Valeria 1960. Sí, yo diría que en realidad no. Dios no tiene nombre ante todo, ¿no? ¿Y por qué Dios no tiene nombre? Porque Dios no tiene una esencia limitada. Por ejemplo, darle un nombre a alguien implica limitar su naturaleza. ¿Por qué nosotros somos hombres? Porque nuestra naturaleza está limitada en nuestra humanidad. Lo mismo la caneidad, o sea, los perros, ¿no? La raza canina. ¿Por qué un perro es un perro? Porque su naturaleza está limitada en esa determinada naturaleza. Darle a Dios un nombre implica limitarlo. Y si Dios es limitado, Dios no es omnipotente. Y si Dios no es omnipotente, Dios no es Dios. Entonces, por eso, Dios se presenta como yo soy el que soy. Es decir, Yahvé, el nombre de Yahvé es yo soy el que soy. O sea, aquel que es, que fue, que es y que será, ¿no? Entonces Dios en cuanto tal, como Dios no tiene nombre en cuanto tal. Por eso se presentó como Yahvé, yo soy el que soy. El nombre Jehová, en realidad los israelitas lo pronunciaban mal. Es el nombre Yahvé, pero mal pronunciado. ¿Por qué razón? Porque no podían pronunciar el nombre de Dios. Entonces, una manera de no pronunciar el nombre de Dios es diciendo el nombre de Jehová. Pero no es propiamente el nombre que aparece. Sí, digamos que había judíos que lo llamaban así, en concreto, pero lo que querían decir era Yahvé en cuanto tal. Entonces decían Jehová para no decir Yahvé. Un poco esa es la explicación, ¿no? Vale. Quería hablarle luego de José Plasencia. Uh-huh. Bueno, antes de eso quería saber algo que no sé si es un llamado de Dios. ¿Cómo sé que Dios me llama a ser pastor o alguna vocación en especial, digamos, de apologeta? Si eres católico, pastor no, ¿no? En todo caso, sacerdote o religioso. Ah, pues sí, claro. Sí, pastor no. Bueno, yo soy pastor, acá en Estados Unidos me dicen pastor, pero es porque se dice así en inglés, pastor, en vez de párroco, ¿no? Yo soy párroco, soy pastor, pero no pastor protestante. Te convendría hacer un ejercicio espiritual. El ejercicio espiritual te muestra que Dios es tu fin último, por ejemplo, y
hay muchos medios para alcanzarlo. Está por una parte la vocación matrimonial, está por otra parte la vocación sacerdotal. No existe la vocación a la soltería, como muchos dicen, esa vocación no existe, ¿no? Lo que existen son solteros que se tenían que casar y por algún motivo no se casaron, gente con vocación sacerdotal que por algún motivo no encontraron seminario para entrar, pero hay que buscar si Dios me pide casarme, si Dios me pide ser sacerdote, si Dios me pide ser religioso, si Dios me pide ser laico consagrado, por ejemplo. Y todos los medios son buenos. Lo que hay que ver es qué es lo que Dios me pide a mí en cuanto tal para poder alcanzarlo a Él, que es el fin. Te voy a silenciar un segundito y te voy a mostrar una página donde por ahí podrías empezar a hacer los ejercicios espirituales ahí, ¿no? Porque es una página bastante buena. Ahí te la muestro, un segundo. En esta página, acá te voy a pasar el link por el chat. En esta página puedes hacer los ejercicios espirituales online. Lo ideal es hacerlo en persona, pero muchas veces no es posible. Así que al menos puedes empezar a hacerlos online. Eso puede ayudar. Y eso al menos te da un poco de discernimiento. Entonces, acá está la página. Haz los ejercicios online y cuando tengas preguntas, bueno, aquí estaré, ¿no? Desde ese punto de vista. Ya, gracias, padre. Me va a ser muy útil. Ujú. Ya ahora pasando a José Plasencia, una vez entré a un directo suyo, tenía curiosidad, quería preguntarle acerca de libros, cosas de apologética. Bueno, es sobre la fraternidad San Pío X. ¿Es mejor asistir a misas normales, misas novus ordus o misas tradicionales? Más bien dicho, la misa Novus Ordo bien celebrada es lo que pasa que lamentablemente hay mucho modernismo, mucho progresismo en la iglesia, pero la iglesia en cuanto tal, la misa Novus Ordo bien celebrada es tan válida como la misa tradicional, ¿no? Así que, digamos, desde ese punto de vista se puede asistir a ambas, a las dos. Yo, por ejemplo, he celebrado la misa tradicional y celebro la misa Novus Ordo. Entonces, lo que tiene la misa tradicional es que es una misa donde no se permiten los abusos litúrgicos, ¿no? Porque está todo tan marcado, está tan enfatizado todo, cada movimiento del sacerdote, que no hay ni siquiera lugar para un abuso litúrgico. Ese es el punto, ¿no? La misa Novus Ordo hay también rúbricas que si el sacerdote es católico y no es modernista, debería seguir esas rúbricas. Pero hay cosas que están muy libradas a la libertad del sacerdote. Entonces ahí está el problema. El problema está que cuando el sacerdote no tiene la cabeza puesta en la tradición, porque tenemos que ser tradicionales, no tradicionalistas, tradicionales me refiero, ¿no? Tenemos que respetar toda la tradición desde Pedro, desde Jesucristo hasta ahora, incluido el Concilio Vaticano II. Pero el Concilio Vaticano II hay que interpretarlo a la luz de la tradición y no contra ella, ¿no? Entonces lo que hay que decir es que, bueno, el sacerdote que tiene la cabeza bien puesta y es católico, va a celebrar la misa Novus Ordo como el santo sacrificio de Cristo en la cruz y no como una fiesta, ¿no? Ahora, el sacerdote que es progresista lamentablemente va a encontrar en esas libertades que da la misa Novus Ordo, va a encontrar la beta para hacer lo que él quiera y para utilizar una creatividad que no es buena. Entonces esa es la cuestión, ¿no? Por eso hay tantas misas mal celebradas por parte de muchos padres, ¿no? No porque la misa Novus Ordo no se pueda celebrar bien, se puede celebrar bien. Pero el problema es que el modernismo ha hecho muchos estragos y se ha metido por ese lado, ¿no?
No quiere decir que un sacerdote que celebra la misa tradicional es sacrosanto, no, o sea, pensemos, Runner celebraba la misa tradicional y sin embargo, tremendo progresista, ¿no? Lo mismo Teilhard de Chardin, ¿no? O lo mismo, por ejemplo, todos los masones que estuvieron ahí en el Concilio Vaticano II, Buñeñe, después el cardenal, no solamente el obispo Buñeñe, sino Sebastiano Baggio, el cardenal Baggio, masones, ¿no? Todos celebraban la misa de San Pío V, o sea, tampoco la santidad está en qué misa uno celebra. Lo que es verdad es que, bueno, que la misa tradicional no te da lugar a abusos litúrgicos, como si la misa novus ordo. Pero dicho esto, el sacerdote que tiene mentalidad católica no te va a celebrar mal la misa novus ordo, te la va a celebrar bien y es tan válida como la misa tradicional, ¿no? No está mal la misa novus ordo, lo que está mal es el abuso de las rúbricas, que eso ya fue condenado por el mismo Juan Pablo II en La Redención y Sacramento. Bueno. Algo similar a esto es de si debo hacer los sacramentos en esta iglesia de Fraternidad San Pío X, porque Plasencia me había recomendado ir a una iglesia de ese estilo, ¿no? Digamos que lo mejor es que busques, por ejemplo, congregaciones como la San Pedro, que también celebran la misa tradicional, pero están en comunión con el Papa, ¿no? Te conviene, por ejemplo, San Pedro, Cristo Rey, el Buen Pastor, te conviene ese tipo de congregaciones, ¿no? Yo te diría que la Fraternidad San Pío X sería una opción, por ejemplo, podría llegar a ser una opción como es la opción la Iglesia Ortodoxa. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa es una opción cuando no hay misas católicas. Cuando no hay misas católicas alrededor, eso pasa en Rusia muchísimas veces, ¿no? Cuando no tienes misas católicas, el mismo derecho canónico te permite ir a lo que sería la fraternidad, no, perdón, el mismo derecho canónico te permite ir a una iglesia ortodoxa cuando alrededor tuyo no tienes misas católicas, porque los ortodoxos tienen sucesión apostólica y celebran misa, aunque ilícitamente, pero válidamente, ¿no? Con la Fraternidad San Pío X también se aplica que si lo que tienes alrededor son 3 iglesias donde vas a perder la fe, porque el modernismo es un gran problema hoy en día. Te voy a poner un ejemplo. La iglesia alemana, donde aceptan la homosexualidad, donde aceptan la ideología del género, si tienes 3 iglesias donde uno ve que realmente no son católicos, son modernistas, están destruyendo la iglesia desde adentro, y está la Fraternidad San Pío X, ahí se aplica lo del derecho canónico con los ortodoxos. Vete ahí, porque ahí son más católicos que en esas 3 iglesias que te acabo de mencionar, ¿no? Pero habiendo opciones católicas, yo te diría, ahí no sería la opción la Fraternidad San Pío X, ahí la opción sería, qué sé yo, la San Pedro, el Cristo Rey, el Buen Pastor, o lugares donde realmente te enseñen fielmente la fe católica. O podría ser inclusive el mismo Verbo encarnado, que celebran el Novus Ordo, pero tienen fe católica, lo celebran con fe católica, respetando la tradición, ¿no? Por ejemplo. Vale. Ya cerrando eso, quería abrir otra cosa, era acerca de crear contenido, digamos. Mi amigo y yo queríamos abrir un canal de YouTube acerca de las leyendas negras, acerca de la iglesia, ¿no ve? Por ejemplo, nos estamos basando en leyendas negras de la iglesia y el libro que usted me recomendó. Y no sé si es lícito o si es lícito hacer contenido acerca de eso. Eh, Más en específico, ¿qué grado de humor podríamos alcanzar, digamos? Lo que pasa es que para ponerte a hacer ese tipo de contenido deberían leer bastante primero, ¿no? Ese es mi consejo. Para no meterte delante de una cámara, primero mucha oración. Yo les diría recen y pónganse a rezar con la Santa Misa, con el Rosario. Tengan vida de oración
pero después léanse algunos libros. Por ejemplo, si van a hablar de las leyendas negras, les conviene, por ejemplo, haber leído La nave y las tempestades de Alfredo Sainz, los 12 tomos, convendría, ¿no? Y les convendría, por ejemplo, leerse Las leyendas negras de Vittorio Messori, lo mismo La Inquisición de Cristian Rodrigo Iturralde, 1492 también de Cristian Rodrigo Iturralde. Entonces, ya cuando uno tiene, por ejemplo, libros leídos y uno ya, por ejemplo, estudió un poquito el tema, ahí uno puede hacer contenido. Pero mi consejo es no hagan contenido si no si no se van a formar bien primero, ¿no? Porque les digo la verdad, hay muchos youtubers, hay muchísimos. Ahora, muchos se ponen frente a la cámara y con perdón de la palabra, no quiero decir esta palabra, pero la voy a decir, dicen estupideces, ¿no? Esa es la realidad. Se ponen frente a la cámara y dicen cada estupidez que, la verdad, es una pena porque hacen quedar mal a la Iglesia Católica y hacen quedar mal al cristianismo, ¿no? Entonces, no te digo que no lo puedes hacer, es más, estaría buenísimo que lo hagan, yo los aliento a hacerlo, háganlo que lo necesitamos muchísimo. Pero no sean youtubers que simplemente se ponen frente a la cámara y dan su opinión. Sean personas que realmente que se instruyan, ¿no? Que realmente se formen. Porque lo que necesitamos es youtubers instruidos desde ese punto de vista, que primero se sienten en el banco de estudio, que estudien, y a partir de ahí, de lo que rezan y de lo que estudian, hablan en las cámaras, ¿no? Porque de esa manera Dios va a bendecir su apostolado también, ¿no? Acerca de los libros, está permitido leer libros en PDF porque no se pagan por los libros. ¿Es lícito hacer eso? Es lícito, sí. Si están en línea, es lícito. De hecho, métete en la página de Que no te la cuenten y ahí hay un montón de libros en PDF. Que el padre Javier Olivera Rabasi mismo dijo que se sirvieran de eso, ¿no? Es de la página de él. Sí, ya había oído de él acerca de los masones. Sí, sí. Sí. Ahí se puede encontrar eso, ¿no? Sobre ese tema. Se puede encontrar sobre esos temas también, sí. Está bien, eso me sirve. Y aquí algo pasando, bueno, este último día, por el domingo, vino mi hermano aquí a mi casa de visita. Ya sabe, ya le dije sobre los problemas. Yo le estaba comentando esto de la iglesia porque él tiene dos hijos, ¿no? No están bautizados. Y pues sería estupendo si se hace católico porque es protestante. Pues él me dijo, no se quiere unir porque la iglesia es la gran ramera según Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, que me acuerdo. Bueno, lo que tendría que preguntar, lo que habría que preguntarle es dónde dice Iglesia Católica como la gran ramera, ahí, porque ahí no aparece. Si la Iglesia Católica es la gran ramera, como dice él, lo que hay que ponerse a pensar es lo siguiente. Los abortistas, aquellos que defienden el crimen del aborto, atacan a la Iglesia Católica. Después, las feministas, aquellas que, por ejemplo, no solamente defienden el crimen del aborto, sino que defienden la eutanasia, defienden la ideología del género, defienden todas esas porquerías, atacan a la Iglesia Católica. Los marxistas, que realmente dejaron 100 millones de muertos en el siglo XX, atacan a la Iglesia Católica. Los liberales atacan a la Iglesia Católica. Hollywood y el sionismo atacan a la Iglesia Católica. Y todas esas personas tienen agendas demoníacas. Entonces, si la Iglesia Católica es la gran prostituta del Apocalipsis, ¿cómo Satanás va a luchar contra Satanás? O sea, no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo la Iglesia Católica tiene todos los enemigos que tiene que tener, ¿no? Todos los enemigos como las feministas, como los marxistas, como los LGBT, como los abortistas, como los liberales, como aquellos que defienden el sionismo, como aquellos que defienden el islamismo? ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica es atacada por todos aquellos que siguen al demonio, que siguen cosas demoníacas? ¿Cómo Satanás va a luchar contra Satanás? Una es esa, ¿no? Y después, por otra parte, lo que hay que decir es que es arbitrario decir que la prostituta del Apocalipsis es la Iglesia Católica, porque si vamos al caso, Lutero, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Lutero se deshizo del Papa,
pero sin embargo se sometió a los príncipes luteranos ofreciéndoles todos los bienes de la iglesia. Y las iglesias protestantes son mucho más ricas que el Vaticano, por ejemplo, ¿no? Y las iglesias protestantes, además de ser mucho más ricas que el Vaticano, se pervirtieron mucho antes. O sea, el Vaticano no se pervirtió, la iglesia no defiende, no cambió sus dogmas. En cambio, hoy en día tienes pastores, por ejemplo, que defienden abiertamente, que casan homosexuales. O tienes pastores abiertamente lesbianas, mujeres, ¿no? Pastores abiertamente casados con otros hombres. Es decir, si vamos al caso, la perversión que hubo en las iglesias protestantes, que se pervirtieron y por eso tuvieron que abrir otras, ¿no? Y después se pervierten estas otras y tienen que abrir otras, ¿no? Si vamos al caso, eso es más... ahí hay más prostitución espiritual que en cualquier otra parte, ¿no? Entonces, es tan arbitrario decir que la Iglesia Católica es la gran prostituta del Apocalipsis, como decir que la Iglesia Luterana lo es, o como decir que los testigos de Jehová lo sean, ¿no? Es totalmente arbitrario eso. Lo tendrían que demostrar y al mismo tiempo la pregunta sería, ¿cómo la gran prostituta, cómo es posible que la Iglesia Católica sea la gran prostituta del Apocalipsis y sin embargo sea ella la que haya reconocido la Biblia? Porque no tendríamos el canon bíblico si no fuese por la Iglesia Católica que lo reconoció en el 382 con el Sínodo de Roma, 393 con el Concilio de Hipona, 397 con el Concilio de Cartago. O sea, la realidad es esta. Cómo la gran prostituta fue aquella que reconoció la Biblia, que hoy en día utilizamos todos los cristianos, ¿no? Entonces, no tiene ni pie ni cabeza lo de la gran prostituta. O sea, lo que habría que decirle a tu hermano es que esa interpretación bíblica es una arbitrariedad y de lo contrario él tendría que probar que la Iglesia Católica es la gran prostituta y dudo que pueda hacerlo porque no hay prueba alguna. Es más, todos los enemigos de Dios atacan a la Iglesia Católica, solamente a la Iglesia Católica, porque en Hollywood no va a haber, nunca tu hermano va a haber ataques a ninguna iglesia protestante, va a haber ataques solamente al catolicismo, tanto en Hollywood, en los medios de comunicación, en fin, ahí tienes como para responderle, ¿no? Bueno, por decirle una objeción de él, era que Martín Lutero se salió de la iglesia por el tema de las bulas, ¿no? Prometerle a las personas a cambio de dinero una parcela en el cielo, eso me dijo. No se fue de la iglesia por eso y está en los mismos escritos de Martín Lutero. Lutero se fue de la iglesia ante todo porque él quería cambiar la doctrina de la iglesia, no la moral. La moral nunca le interesó. Él lo que dijo fue, aunque el Papa sea santo como San Pedro, yo lo combatería lo mismo y me aferraría a la palabra de Dios. Eso fue lo que dijo Lutero, ¿no? O sea, a Lutero no le interesaba. Por eso tienes que leer el libro La nave y las tempestades, ahí está bien fundamentado todo eso, ¿no? A Lutero no le interesaba ni la moral católica, ni tampoco cambiar los problemas morales del tiempo. No le interesaba nada de eso. Es más, él mismo aprobó la matanza de más de 100.000 campesinos, porque él, por ejemplo, tiene cartas donde le pide a los príncipes luteranos que mate a los anabaptistas y mate a los campesinos que se oponen a los príncipes. Y él mismo aprobó inclusive la violación de monjas, ¿no? Cuando las monjas las sacaban del convento y las violaban, y él mismo decía, hoy cometí un pecadillo para poder burlarme del demonio. O sea, Lutero terminó muy mal, porque él jamás quiso cambiar la moral católica, y él terminó siendo más inmoral que las cosas que él denunciaba. Esa es la realidad, ¿no? Lo que a Lutero le interesaba era cambiar la doctrina católica, y justamente la doctrina era lo que estaba bien, ¿no? El problema de la venta de indulgencias no era doctrina católica, era un abuso de un papa. En todo caso, lo que se tendría que haber hecho es corregir ese abuso, pero la doctrina era lo que estaba bien, ¿no? Y después el tema de colaborar, por ejemplo, económicamente con la iglesia, digamos, eso es bíblico y eso también los protestantes lo piden, ¿no? El problema no es pagar o dar dinero a la iglesia para sostener el culto. El problema era el abuso de las indulgencias que hacía el Papa Julio II, pero era
un problema moral de ese papa, no era la iglesia en cuanto a tal, sino que era un miembro que por más que sea el papa, no era un acto ex cátedra, porque una cosa es la infalibilidad papal y otra cosa es la impecabilidad papal. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces dile a tu hermano que Lutero quiso cambiar la doctrina, pero no la moral. Él terminó siendo más inmoral de las cosas que él denunciaba, ¿no? Y la doctrina es lo que estaba bien en la Iglesia Católica. La venta de indulgencias no es parte de la doctrina católica, es un abuso de un papa, ¿no? Y abusos puede haber, pero esos papas van contra la doctrina, pese a que realmente no dicen nada ex cátedra, ni tampoco hacen ninguna fórmula definitiva. Simplemente no siguen la misma doctrina que ellos tienen que custodiar. Pero una cosa es que el papa sea infalible en determinadas circunstancias, no en todo, y otra cosa es que el papa sea impecable. Lo de Julio II fue un pecado, si uno quiere, ¿no? Pero él nunca dijo nada que pueda corromper la doctrina cristiana o la doctrina católica. Simplemente cometió un abuso que es el abuso de la simonía, ¿no? Pero como conclusión, Lutero no quiso cambiar la doctrina, no quiso cambiar la moral, las malas costumbres del tiempo, ¿no? Que eso era lo que había que hacer, ¿no? La doctrina estaba bien, el problema era que muchos no seguían la doctrina. Bueno, si Lutero se hubiese enfocado en cambiar la moral católica, hubiese hecho las cosas bien, pero se enfocó en la doctrina. Y el problema está que la doctrina estaba bien y había católicos que no seguían la doctrina. Ahí estuvo su error. Y él terminó siendo más inmoral que las mismas cosas que él denunciaba, porque mandar violar monjas o mandar matar más de 100.000 campesinos con sus cartas, o por ejemplo regocijarse en los pecados que uno comete, o emborracharse, por ejemplo, como se emborrachaba él en las charlas de sobremesa, ¿no? Eso muestra que, bueno, que no era una personalidad pura de su parte, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿Sabes qué? Ya vamos 45 minutos. Te estoy dando más tiempo porque eres más joven, por decirlo así. Pero en realidad son 20 minutos por persona. Ya te di 45 minutos, tenemos que cortar acá, ¿no? Si tienes Sí, más creo que sería preguntas, eso. sí, si tienes más Tengo una preguntas, última, tengo una última. sí, pero yo te diría que la guardes para el próximo domingo, porque te di el doble de tiempo de lo que te tendría que haber dado. Así Entonces, que muchas sí, gracias. tengo que hacer pasar a otras personas, ¿no? Pero Johan, esta es tu casa y entra cuando quieras, ¿no? Desde ya quedo a tu disposición. Cualquier cosa, si necesitas la respuesta más rápido, mándame un correo electrónico. Después ahí Arte o Tommy va a poner en pantalla el correo, ¿no? Pero si no, el domingo que viene te recibo, ¿ok? Está bien. Me ha sido muy útil lo de consejo eso, de ejercicios espirituales y del estudio de esos libros. Muchas gracias. Me alegro muchísimo y bueno, Johan, que Dios te bendiga, ¿eh? Ha sido un gusto tenerte por acá, ¿no? Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.